Estefano, ¿cómo estás? ¿Y esa cara? ¿Y ese gesto en todo caso? ¿De dónde salió? ¿Listos para empezar la clase? Oriana, Carol, ¿cómo están? Buen día. Ítalo, ¿ya está mejor? Excelente. Entonces, vamos a empezar con la clase. Y hoy día nos toca ver lo que es cinética y equilibrio químico. Creo que la propia idea de decir cinética pregunta, si yo digo cinética, ¿a qué hago referencia? ¿Qué se me viene a la mente cuando digo cinética? ¿Movimiento? ¿Solo movimiento, Diego? Energía de movimiento. Mm, ya, pero si digo energía de movimiento, implicará, Carla, muy buen día, implicará obviamente velocidad, ¿cierto? Ya está. Entonces, si yo digo cinética, estamos hablando de velocidad y de movimiento. Y si digo cinética química, ¿en qué se convertiría? Velocidad de reacción y movimiento de las partículas dentro de la reacción, ¿cierto? Eso implicaría entonces algo que agregar, Daniela. Buenos días. Entonces, eso implicaría que también deberíamos hablar de los mecanismos, pero a su vez, no solamente hablar de la velocidad como tal, sino también ver qué factores pueden estar involucrados en estos procesos. Entonces, la cinética química va a estudiar tres cosas. Los mecanismos de reacción, la velocidad de una reacción y los factores que afectan a la velocidad de reacción o que están relacionados con la velocidad de reacción. Ahora, ¿qué se necesita para que se dé una reacción química? Lo primero que habría que pensar es que para que una reacción química se pueda dar, lo primero que tiene que haber entre los reaccionantes, ¿qué es? ¿Qué debe pasar entre los reactantes de una reacción para que estos puedan reaccionar? ¿Qué es lo primero que debe de haber? Estar en contacto, correcto. Lo primero que debe de haber es contacto entre ambas especies que van a reaccionar. Por ejemplo, si yo quiero que estos dos objetos entren en contacto, obviamente lo primero que tengo que hacer es agregarlo aquí para empezar a ver la reacción. Pero ese contacto no es suficiente. Tiene que haber colisiones, pero las colisiones no es suficiente, tienen que tener una orientación apropiada y además yo tengo que dejar de que, o tengo que hacer que el agua deje de ser agua y las partículas que están aquí dejen de ser esas partículas para generar un nuevo producto. Pero hay que romper enlaces y formar otros. Por eso es que requiero una energía de activación. Y eso está directamente relacionado con las dos teorías que explican la velocidad de reacción. La teoría de colisiones
y la teoría del complejo activado. ¿No? Dos teorías que explican la velocidad de una reacción. La teoría de colisiones nos dice, para que dos sustancias puedan reaccionar, deben estar en contacto. Pero ese contacto no es suficiente, porque además tienen que tener una orientación adecuada para poder formar los productos. Si tú te das cuenta, aquí yo tengo hidrógeno y aquí tengo yodo. Si chocan en una dirección apropiada, se va a generar vamos a decir, este intermedio, y si tú te das cuenta, yo parto por acá y lo que voy a tener es justamente esto, ¿no? Pero si chocan por un costado, no van a producir el H2 el HI que yo quiero. No van a formar el producto requerido, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere con los choques efectivos. Y cuando hablamos de la teoría del complejo activado, te dice, ¿no? Para que se pueda formar un nuevo compuesto, los iniciales o los reactantes deben romper sus enlaces. Y es por eso, ¿no? Yo tengo acá oxígeno enlazado con oxígeno con un doble enlace y tengo hidrógeno aquí y tengo hidrógeno acá. Lo que yo quiero es que esto se rompa y esto se rompa, de tal manera que estos dos se vayan con este y que estos dos se vayan con este. De tal manera que me van a formar dos H2O. Pero para poder romper estos enlaces yo necesito dar energía y esta es la energía necesaria para que se rompan y se formen los nuevos enlaces. Por eso te dice, ¿no? Siempre para que los reactantes puedan formar productos es necesario que ganen energía. Esta energía es la energía de activación y siempre es mayor que cero. ¿Correcto? Pero aquí estamos frente a algo importante. ¿Por qué? Por una simple y llana razón. Estamos viendo cómo la energía está involucrada con las reacciones químicas. De tal manera que nosotros tendríamos que recordar algo que hemos hecho, algo que hemos hecho hace 4 semanas atrás. Semana número 7, cuando vimos reacciones químicas, nosotros dijimos, las reacciones químicas están involucradas con la energía. ¿Qué tipo de reacciones eran esas dos? ¿Cómo se clasifica una reacción cuando la energía está involucrada en ese proceso? A ver, muchachos, semana número 7. Muchachos, ¿me escuchan? Tenemos reacciones endo y reacciones exotérmicos. Muy bien, muchachos. Pero habría que recordar algo importante. Esto implicaba que el calor podía estar en los reactantes o en los productos. Es decir, podía ser energía ganada o calor ganado o calor perdido. Entonces, veamos a qué se refiere cuando hablamos de este tipo. Tenemos los perfiles de reacción. Vamos a ver una reacción exotérmica. O en todo caso, podríamos fácilmente decir, en este caso, la energía de los reactantes es mayor a la energía de los productos. Podemos ver que la energía de activación siempre se va a calcular como la energía del complejo activado, el más alto punto, menos la energía de los reactantes.
la entalpía de reacción o energía de reacción se calcula como la energía de los productos menos la energía de los reactantes. Y como puedes ver, la energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos, entonces yo puedo decir que esto es menor que cero. Entonces, si el calor es menor que cero, la pregunta es, ¿libera o absorbe energía? ¿Qué dicen, muchachos? Si el calor es menor a cero, ¿libera o absorbe energía? Libera energía, ¿cierto? Entonces, esto es libera energía o calor, de tal manera que los reactantes me generan productos más calor. Y esto era una reacción exotérmica. O, sin necesidad de haber hecho todo esto, yo puedo decir, ¿no? Para que los reactantes pasen a productos, ¿debo ganar o perder energía? Según el gráfico, debo perder energía, ¿cierto? Entonces, también me hubiera dado, a partir de solamente analizar dónde está cada uno de ellos, puedo saber si es una reacción endo o si es una reacción exo. Lo mismo si fuera desde otro punto de vista. Ahora me dicen que la energía de los productos es mayor que la energía de los reactantes. La energía de reacción o entalpía de reacción ahora es mayor a cero. Eso implica positivo, calor ganado. Si es calor ganado, entonces yo puedo decir que los reactantes más calor me generan productos. Entonces estamos hablando de una reacción endotérmica. O si quieres, ¿no? Acá están los reactantes. Para que pasen a productos, ¿qué debemos hacer? Ganar calor. Ah, ya. Entonces me da la misma de acá. Reacción exotérmica. Endotérmica, perdón. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Entonces, yo quisiera saber cuánto vale la energía de activación para esta reacción. Excelente, muchachos. Entonces, yo sé que la energía de activación es igual a la energía del complejo activado menos la energía de los reactantes. Este de acá es la energía del complejo activado y esto de acá es la energía de reactantes. Entonces sería 100 kilojoules menos 20 kilojoules, 80 kilojoules. ¿Cierto? Es decir, todo esto. Para saber si es una reacción endo o exo, directamente, ¿qué vemos? Es una reacción endotérmica, porque los reactantes deben ganar calor para llegar a esto. Entonces, reactantes más calor me genera productos, porque la entalpía de reacción no es otra cosa que 80 menos 20 más 60 kilojoules. Entonces, reacción endotérmica. ¿Correcto? Muy bien. Mecanismo de una reacción.
Toda reacción química se puede clasificar de dos maneras. Una, dependiendo de su mecanismo de reacción, que puede ser sencilla o compleja, ¿no? Aquellas que son sencillas ocurren en una sola etapa, es decir, de reactantes pasan a productos y se acabó el problema. Y las que ocurren en dos o más son complejas. Vamos a ver ejemplos de ambas. Ahora, muchos textos también dicen sencillas, simples, elementales, etc. Entonces, no importa cuál sea, sencilla, simple o elemental, siempre significará lo mismo, que es en una sola etapa. Por ejemplo, una reacción sencilla que ocurre en una sola etapa, el sodio reacciona con el bromo, el hidrógeno con el OH y se forma mi producto. Se acabó. En una sola etapa pasó de reactantes a productos. El detalle es cuando es una reacción compleja. Y en una reacción compleja, lo primero que me van a decir es, se va a dar por diferentes etapas, ¿no? Si yo sumo estas dos reacciones, N2O se descompone en oxígeno naciente más nitrógeno, y este otra vez NO reacciona con la misma especie que se formó en la primera, me va a dar O2 más NO. Si sumo este con este se eliminan. Y a esa especie que se elimina, aquella especie que se forma en una primera reacción y reacciona en la segunda, se le llama la especie intermedia. Nótese que esta especie intermedia no aparece en la reacción porque reacciona se forma en la primera y se descompone en la segunda, o reacciona en la segunda. ¿Correcto? Y siempre en todo mecanismo de reacción complejo, yo voy a tener varias etapas y una de ellas es la más lenta. Pregunta, ¿de qué me sirve a mí saber eso? Eso me va a ayudar cuando yo tenga que calcular la ley de velocidad. ¿Algo que preguntar, Renzo? ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces, la idea es, cuando tenga que ver cómo es la ley de velocidad, ahí voy a darme cuenta exactamente si mi reacción es compleja o sencilla, porque necesito la ley de velocidad para darme cuenta de ello. En unos 20 minutos vamos a ver a qué me refiero. ¿Ok? Ya está. Sigamos entonces. Velocidad de reacción. Pregunta, ¿qué mide la velocidad? Muchachos, ¿qué mide la velocidad? Diego, la pregunta es, ¿qué mide la velocidad? Yo no he dicho con qué mido la velocidad. Desde el punto de vista físico, cambio de posición, ¿cierto? La rapidez de desplazamiento. No, solamente velocidad, Luis. Pero de forma general, ¿qué mide la velocidad? De forma general, no desde el punto de vista físico, ¿no? Que es espacio sobre tiempo, ¿no? Cambio.
Oscar, ¿cómo la velocidad va a medir el tiempo? Carla, ¿a qué te refieres con cambio? A ver, ¿qué me dice? El tiempo que tarda en recorrer una distancia. Oriana, pero si te das cuenta, estás midiendo tiempo, ¿cierto? A ver, Estefano, definitivamente el cambio está relacionado, pero, por ejemplo, si tengo que medir cuál es la velocidad de oxidación de un clavo, por ejemplo, ¿qué debería de considerar para medir? Ya, tiempo, pero ¿qué más? ¿Cómo mido la oxidación? ¿No? ¿Cómo mido la oxidación? Ahí está el detalle. Obviamente, para poder medir la oxidación, yo tendría que saber cuánto había de hierro inicialmente y cuánto había de óxido de hierro. Y mientras más pasa el tiempo, la cantidad de hierro aumenta o disminuye. Disminuye. Y la cantidad del óxido de hierro aumenta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiero calcular, eso es lo que quiero determinar con esta velocidad de reacción. ¿Qué tanto se forma de productos y qué tanto desaparece de los reactantes? En base a eso yo puedo medir esa velocidad. Por eso, cuando hablamos de velocidad, hablamos de la rapidez con la que ocurre un cambio, sea cual sea el cambio, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de velocidad, nosotros decimos, estudio mide el cambio de concentración de los reactantes o productos en una reacción química, ¿no? En un respectivo tiempo. Entonces, con respecto a los productos, como aparece positivo, negativo, solo para decir que desaparece, ¿no? O me van a decir que existe velocidad negativa. ¿Existe velocidad negativa, muchachos? ¿Sí o no? Muchachos, ¿existe velocidad negativa? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿no? Nos sentamos en un carro, ponemos retro. Ah, ya, correcto. Por eso siempre cuando te hablan de vectores,
siempre necesitas definir tu punto de observación, ¿cierto? Y tú defines tu punto de observación, tú dices, para un lado positivo, para el otro negativo. Pero si tú te subes en el carro y pones retroceder, la aguja no se va en negativo, sino igualito sube en positivo, porque al final la velocidad es solamente hacia cuánto estás recorriendo, ¿cierto? En este caso es lo mismo. El signo positivo para los productos, porque se está formando productos, y el signo negativo para los reactantes, pero solo para indicar que es desaparición. Pero como tal, no existe velocidad negativa, ¿cierto? A tener en consideración. Porque después, a la hora de reemplazar en las ecuaciones, van a decir, profe, pero sale negativo. No, no sale negativo. Por ejemplo, en esa reacción, me dice, tengo esa reacción y dice, se ha formado 0,3 moles de oxígeno en los primeros 10 segundos. Calcule la velocidad de reacción en ese intervalo de tiempo para el CO2 y para el oxígeno. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? A ver, lo resolvemos entonces. Según la estequiometría, yo tengo 2 moles, 1 mol. Dice, se ha formado 0,3 moles en 10 segundos. Si acá es 0,3, acá sería 0,6 moles. ¿Cierto? Entonces, la velocidad de desaparición sería 0,6 entre 10. 0,06. Y la velocidad de desaparición sería 0,3 entre 10. Ahora, cabe destacar que esto es molar por segundo, ¿no? Porque recuérdense que mol por litro equivale a la molaridad. ¿Cierto? ¿Quedó claro? Ya está. Ahora, cuando quiero relacionar las velocidades de reacción, ¿no? Puedo hacerlo en función a estos datos, ¿no? Siempre la reacción balanceada y utilizar los coeficientes como si fueran divisores. La reacción era 2CO2 en forma de gas me daba 2CO más O2, ¿cierto? Me habían dicho que se formaba 0,3 moles de O2 en 10 segundos. Obviamente la velocidad de oxígeno sería 0,3 sobre 10, 0,03 molar por segundo. Pero si yo aplico esta reacción, yo sé que 1/2 de la velocidad del CO2 es igual a 1/2 de la velocidad del CO igual a 1 sobre 1 velocidad del O2. 1/2 de la velocidad del CO2 sería la velocidad del O2. Velocidad del CO2 sería 2 por 0,3. Entonces, lo puedes hacer de una forma, haciendo el cálculo respectivo, o lo puedes hacer utilizando los subíndices, ¿no?
¿Entendió? ¿Quedó claro? Ahora, por ahí alguien dirá, profe, pero si este reactante no se supone que debería ser negativo, acuérdense que solamente es para saber qué es desaparición, pero en el cálculo no necesitas hacer eso, ¿cierto? Hasta. Sigamos entonces. Por ejemplo, para esta ecuación, y si yo quisiera hallar la ley de velocidad, entonces lo único que hago es hacerlo en función a los números que están como coeficientes estequiométricos. Factores que afectan la velocidad de una reacción. ¿Qué es lo que está involucrado en una reacción química? ¿De qué depende una reacción química? Una reacción química o la velocidad de una reacción química depende de qué cosa pongas a reaccionar, ¿no? Por ejemplo, si pones dos sólidos a reaccionar, ¿reaccionarán tan rápido como dos gases? ¿Qué reacciona más rápido? ¿Nitrógeno, NO más oxígeno o dos piedras? ¿Qué dicen? Claro, es decir, el estado físico de los reactantes tiene mucho que ver. Y mientras mayor sea el hecho en que se puedan mezclar ambas especies, mayor será su velocidad, ¿no? Habría que considerar también el tipo de sistema que se forma. Si es un sistema homogéneo, reacciona más rápido que uno heterogéneo, ¿cierto? Pregunta, ¿han ido alguna vez de campamento? ¿No? Ya. ¿Alguna vez han prendido fogata? De la hornilla. No, esa no cuenta. He encendido un fósforo. Nel. Nada. Daniela, sí. ¿Por qué? En Navidad casi incendio mi cama. ¿Qué habrás estado haciendo en tu cama, pues? ¿No? Ay, ¿qué pusiste? ¿Es una rata blanca? ¿Y por qué digo quemaste la comida? ¿Estabas cocinando? Ah, olvidé que tenía un encendedor que no se apaga, ¿viste? Ya, pero me imagino que alguna vez... Ah, ya, está bien. Así se aprende. Me imagino que alguna vez deben de haber ayudado a prender la parrilla, ¿no? Eso sí. Nada, ni eso. Ni siquiera una parrilla, ¿no? Bueno, eléctrica, no, pues, ni siquiera para ayudar. Pero bueno, la pregunta es, cuando uno hace una fogata o uno prende la parrilla, uno utiliza carbón o madera, ¿cierto? Pregunta, si utilizo trozos grandes de madera, ¿se prenderá rápido la fogata? A ver, pongámoslo así, ¿eh? Tengo un tronco, tengo ramas y tengo acerrín. Pregunta, ¿cuál se prende más rápido?
El fósforo, bestia. Está graciosito Yair hoy día, ¿no? Ahorita le vamos a hacer callejón oscuro, vas a ver. Entonces, la idea es que cuando yo tengo el tronco, las ramas o el acerrín, más rápido se prende el acerrín, después las ramas y después el tronco, ¿no? Ahora, ¿saben lo que es un redoxón? ¿Saben lo que es una pastilla efervescente? Ítalo, ¿no sabes qué es una pastilla efervescente? Algunas veces te dan una pastilla gruesa y te dicen, para tomarla, échale en agua. Y cuando le echas en agua, empieza a burbujear. ¿Te acuerdas? ¿Cierto? Ya, muy bien. Por ejemplo, ¿no? Esa pastilla efervescente. Claro, claro. Tú coges un vaso con agua y le echas la pastilla. Empieza a saltar, empieza a hacer burbujas. La sal de Andrews, por ejemplo. Pero te apuesto que si tú echas esa misma pastilla molida en la misma cantidad de agua, te apuesto que la reacción no es la misma. Te apuesto que en el mismo vaso tú echas esa cantidad de la pastilla y tu vaso se derrama. ¿No? Eso obviamente no. Es que la cosa es así. Cuando tú tienes una reacción química y un reactante es grande, como dice, reacciona solamente la parte de afuera, la superficie, ¿correcto? Pero cuando tú empiezas a partirla, ¿no? Es como decir, para que lo entiendan, no es que sea más violenta. Por ejemplo, ¿no? Tú dices, yo tengo un tronco y cuando el tronco se prende, reacciona solamente esto. ¿Qué cosa? La superficie. ¿Cierto? Ya está. Pero ¿qué pasa si tú a este tronco le haces esto? Es decir, lo trozas. ¿Qué puedo decir de esta superficie? Esa superficie azul, ¿a qué es igual? Exacto. Esta superficie azul es la misma que está acá. Son iguales. Pero hay que considerar que esta superficie que está aquí se ha creado. ¿Y qué pasa con la velocidad de reacción? Al haber mayor área, hay mayor superficie de contacto y por ende la velocidad es más rápida.
¿cierto? Por eso es que cambian las cosas, ¿no? Aumenta la velocidad de reacción. Hay que considerar que los reactantes y los productos son los mismos, no van a cambiar, solo que la forma o la velocidad con la cual han pasado de reactantes a productos es mayor. Por eso hay una idea de que es más rápida, más violenta la reacción. Pero es porque la rapidez ha aumentado, nada más. ¿Correcto? Ítalo. Ítalo, ¿quedó claro? Ya. Entonces es porque depende de qué tanta es la superficie de contacto para la reacción química. ¿Qué más tenemos? Tenemos la concentración. A ver, prendo una vela, ¿ok? Prendo una vela, está prendida la vela, y vengo con un vaso y lo tapo. Claro. ¿Qué pasa con la llama? ¿Se apaga al instante? Correcto. Se va bajando, va bajando, va bajando hasta que el oxígeno dentro del vaso desaparece, o en todo caso ya combustionó por completo y ya no hay más combustión, ¿cierto? Baja, 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 baja hasta que se apaga. Y eso significa entonces que la concentración de los reactantes está directamente relacionado con la velocidad de reacción. Si tú aumentas la concentración de un reactante, entonces la velocidad de reacción también aumenta. La temperatura. Por ejemplo, si en esta época estuviéramos viviendo nuestras vidas tranquilos, ¿no? Saliendo a trabajar, ustedes yendo a la pre, estando de 8 a 2 de la tarde, pregunta, salgo de casa a las 6:30 de la mañana tomándome un café con leche. Regreso a las 8 de la noche y encuentro el tarro de leche en la mesa de la cocina. ¿Podré prepararme un café con leche y tomármelo? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Estamos hablando del tarro de leche. El tarro de leche no tiene nata. Sí, Jessy, está abierto. En invierno, ¿tú crees que no aguante la leche dejada en la mesa de la cocina? Sí aguanta, ¿cierto? Ahí no hay problema. Ah, ahí venía la pregunta, Carla. ¿Y si no fuera invierno y fuera verano? Ahí sí se malogra, ¿cierto? Entonces, ahí está la relación, pues. Si tú aumentas la temperatura, correcto. Si tú aumentas la temperatura, la velocidad es más rápida. Si la disminuyes, se hace más lenta. Y la temperatura
está directamente relacionada con el movimiento de las partículas. Si se mueven más lentas, la velocidad es menor. Ahora, se sabe que la temperatura es un factor apremiante en la velocidad de reacción. Una variación de temperatura de 10 grados hace que la velocidad de reacción se duplique. O sea, si tú pasas de 20 a 30 grados, la velocidad de reacción, que era 15, ahora es 30. ¿No? Es muy grande el factor relacionado con la temperatura. Y también tenemos el catalizador. ¿Qué cosa es un catalizador? El catalizador es una sustancia que hace que la velocidad de reacción sea más rápida. ¿Qué cosa hace? Pues hace esto. Si yo les pongo estos dos perfiles de reacción, ¿ok? Y estos dos perfiles de reacción son para la misma reacción. Los reactivos pasan a productos, pero tienen dos mecanismos de acción. Pregunta, ¿cuál es más rápido? ¿El rojo o el naranja? Obviamente, ¿no? El rojo es más rápido. Entonces, justamente acá está relacionado lo que hace el catalizador, ¿no? El catalizador lo que hace que la energía de activación disminuya. Y si la energía de activación disminuye, entonces la velocidad es más rápida. ¿Qué es un catalizador? Por ejemplo, un catalizador es una especie que hace que una velocidad sea más rápida, ¿no? ¿Y a qué te refiero? Por ejemplo, ¿no? Ah, por ejemplo, la levadura, ¿no? ¿Qué cosa hace la levadura? Hace que la reacción o hace que la especie que tenemos en el costado se fermente más rápido, ¿no? O, por ejemplo, en lugar de utilizar un catalizador, podríamos utilizar un inhibidor. Un inhibidor, por ejemplo, de levadura, hace que la velocidad pueda aumentar o disminuir. Podría hablar de muchos catalizadores. El detalle es que los catalizadores son específicos para cierto tipo de reacciones, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo esto. Un catalizador generalmente se coloca aquí, ¿no? Por ejemplo, este de acá, ¿no? ¿Quedó claro, David? Perdón, Diego. Algo. A ver, ¿cómo te explico esto? Por ejemplo, ¿no? Hay reacciones que son muy lentas, ¿sí? Y estas reacciones lentas, principalmente las orgánicas, necesitan un catalizador para que esto pueda suceder. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer que una especie tan estable como un benceno reaccione, le pones esto de acá y lo que te genera es esto. Para darte una idea, ¿no? Una enzima, cualquier enzima que te ayuda, ¿no? La amilasa,
puede ser la alcohol deshidrogenasa, cualquiera, ¿no? Pero, como dice, son específicos para cierto tipo de reacciones, ¿no? Cualquiera. Sí, los catalizadores son aquellas sustancias que se encargan de aumentar la velocidad de reacción. Si tú quieres lo contrario, usas un inhibidor. Ya está. Sigamos entonces. Aquí hablamos de la ley de velocidad. Y es aquí donde tengo que realmente saber qué tipo de reacción es la que tengo entre manos. Si yo tengo una reacción cualquiera, esta ley de velocidad se basa en hallar la velocidad de una reacción, pero en función de la concentración de los reactantes. Es la razón por la cual la velocidad de una reacción se halla como una constante por la concentración de los reactantes elevado a coeficientes. Nótese algo importante. Aquí estoy utilizando A y aquí utilizo alfa. Es decir, no necesariamente son iguales. ¿Pueden serlo? Sí pueden serlo, pero depende de algo importante, ¿no? Constante de velocidad, los órdenes parciales son estos, y el orden total de reacción es la suma de todos los órdenes parciales, considerando algo importante, ¿no? Si es una reacción sencilla, alfa es igual a A y beta es igual a B, solo con reacción sencilla. Si no son iguales, entonces implícitamente ya me están diciendo que la reacción es compleja. Por ejemplo, para una reacción sencilla, por ejemplo, ¿no? Me dan esto. Yo podría decir que la ley de velocidad de reacción es igual a una constante por la concentración del hidróxido de calcio por la concentración del HCl. ¿Qué dicen? ¿Eso es verdadero o falso? A ver, solo Diego dice que es falso, el resto. Y la pregunta es ¿por qué? Correcto. Algo que ustedes siempre tienen que considerar es el hecho que ante una reacción química lo primero que tienen que hacer es balancearla. Entonces, fácilmente puedo decir, esto es 1, esto es 2, este es 1 y este es 2. Entonces, tienes 1 aquí, 2 acá. De aquí yo puedo decir orden parcial de reacción, 1 con respecto al hidróxido de calcio. Orden parcial 2 con respecto al HCl. Y puedo decir orden total 3. ¿No?
Eso es lo que puedo decir para una reacción sencilla. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, vámonos al break. Regresamos en 15 minutos. Listo. Entonces, esto es lo que ocurre para una reacción sencilla. Veamos qué pasa con una reacción compleja. En una reacción compleja, como ya habíamos visto, tú tienes el mecanismo y el mecanismo está formado por dos etapas, una etapa rápida y una etapa lenta. ¿Cierto? Ya está. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo entender esta ley de velocidad compleja? ¿Qué tengo que considerar para poder entender esto? A ver, pongamos un caso de la vida real, simple y sencillo. ¿Ok? Ah, ¿han ido de viaje a la sierra alguna vez? ¿Sí? Ajá. Creo que, sin lugar a equivocarme, eh, la serranía peruana es, desde el punto de vista visual y olfativo, lo que puede haber en esta vida, ¿no? Los paisajes, todo, ¿cierto? Claro. A las 8 de la noche, 9 de la noche, ya no hay luz, todo apagado y recién se ve las estrellas. Ah, eso es. Ah, espérate, que llega un momento en que vas a querer regresar a eso, te lo aseguro. Pero bueno, ya es gusto y costumbre de cada uno, ¿no? Pero por ejemplo, la idea es esta. Yo no quiero irme a un pueblo por donde pasa el bus interprovincial. Yo quiero ir a un lugar donde te bajas del bus interprovincial y tienes que tomar un colectivo hacia otro pueblo. ¿Han hecho eso alguna vez? ¿Bajarse del interprovincial y irse en un colectivo a otro pueblo? Ahí es donde se ven mejor las cosas, ¿cierto? Ahí es donde se ve mejor el paisaje. ¿Oye qué? ¿Cómo que me chocó al bajar? Ya, excelente. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el colectivo se demora unas 3 o 4 horas en llegar desde donde pasa el bus interprovincial hasta el pueblo? Si fuera en línea recta, ¿te demorarías 3 horas, 4 horas? No, ¿verdad? Pero, ¿por qué te demoras 2, 3 horas? Porque lo que haces es, subes cerro, llegas a la punta, pasas a otro cerro y bajas cerro, ¿cierto? Así estás, por buen rato en el camino, sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿cierto? Ya está. Y cuando estás subiendo y baja otro carro, ¿pasan los dos carros con facilidad? No, ¿verdad? Uno tiene que cuadrarse bien pegado al cerro y el otro pasa despacito, rozando casi, ¿cierto? Ah, ya está.
¿Ya? Muy bien. Vamos a situarnos en ese lugar. ¿Ok? El camino, vamos a decir, son 4 horas. Ajá. Vamos a decir, ¿no? Tú tienes un carro y en la ruta son 4 horas. Y vamos a decir que tú llegas al carro y sales a las 6 de la mañana con una velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Ok? Otra persona llega a las 7 de la mañana y sale a 60 kilómetros por hora. Pregunta, ¿el segundo carro podrá pasar al primero? Ambos con MRU, para no hacerlo más difícil el problema. ¿Qué dice? ¿Puede o no puede pasar el segundo carro al primero? Considerando esas velocidades. A ver, Jessy, ¿qué dice? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? Exacto. Pero nosotros estamos diciendo que cuando un carro sube, cuando pasa el otro, es muy difícil que pase, ¿cierto? Entonces, el que viene atrás a más velocidad, ¿por dónde lo pasaría? ¿Por el cerro? ¿Por el precipicio? ¿O aprieta un botón y salta? No puede pasarlo, ¿cierto? Igual aquí. Yo tengo una reacción química que es compleja, es decir, tiene varias etapas. Todas son rápidas, pero una es lenta. Pasa esa y después todas otra vez son lentas. ¿Quién influye más en la velocidad de reacción? ¿Las rápidas o la lenta? Entonces, cada vez que yo tenga un mecanismo de reacción y este sea complejo, solamente depende de la etapa lenta. Y esta es la etapa que define la ley de velocidad, porque solamente depende de la concentración de este reactante elevado a la 1. Y si fuera sencilla, debería de ser 2, ¿cierto? Entonces, para que me entiendan, vamos a decir que yo tengo esta reacción química y me dicen, 1, ley de velocidad podría ser esto de acá. 2, 3. A ver, muchachos, díganme,
De esas 6 leyes de velocidad, ¿cuál me dice que la reacción es sencilla? Muchachos, la 5, correcto, ¿no? Si me dicen que esta es su ley de velocidad, entonces yo puedo decir que la reacción es sencilla. Pregunta, ¿hay alguna que no podría ser ley de velocidad? ¿Qué dicen? La 2 no puede ser la ley de velocidad. ¿Por qué? Porque este es producto. Si esta fuera ley de velocidad, entonces esta es compleja. Esta es compleja, esta es compleja y esta es compleja. Entonces, se dieron cuenta que al final, ¿correcto? Solamente depende de la ley de velocidad para decir si es compleja o no. Pregunta, ¿quedó claro? Muy bien. ¿Por qué la 5 es sencilla? Yair, fíjate, ¿cuáles son mis reactantes? Mi reactante es el NO, que está aquí, pero está elevado al cuadrado. Ah, ya, sí, porque acá está el cuadrado. O2, acá está. A la 1, acá está la 1. Si te das cuenta, aquí también tengo NO y tengo O2, pero está a la 1, pero acá está la 2. Ah, entonces es compleja. Eso es lo que te dice, Yair. ¿Cierto? Para que sea sencilla, todos los reactantes y todos sus coeficientes estequiométricos. Si falta uno o no está elevado, ya es complejo. ¿Y por qué la 3 solo el NO está elevado a la 1 y no a la 2? Acuérdate, yo estoy poniendo posibles leyes de velocidad. Y la idea es que si yo pongo esas posibles leyes de velocidad, ustedes me digan si es una reacción sencilla o compleja, ¿no? Listo. Pasemos ahora al equilibrio químico, ¿no? Hablar de equilibrio químico implica hablar de, como ustedes han visto ya en física, un equilibrio donde ustedes tienen una esfera, un cuerpo en tal posición, no se mueve o su velocidad es uniforme. En química el equilibrio es diferente, el equilibrio es dinámico y solamente se logra con una reacción reversible. En una reacción reversible yo puedo decir que si A y B van a pasar a C y D, entonces yo tengo una velocidad directa, o lo que podría decirse una velocidad de reacción 1.
Pero como es reversible, yo tengo una velocidad inversa, que también puede decirse una velocidad de reacción 2. Pero para lograr el equilibrio, estos dos tienen que ser iguales. Y a partir de ello, puedo decir concentraciones para un lado, constantes para el otro, y tengo esto, ¿no? Esta constante de equilibrio, que puede ser Kc o Kp, en función de la concentración, en función de la presión parcial. De tal manera que Kc, Kp. Kc, que puede ser para soluciones acuosas, o para gases, mientras que esto es solo para gases. Si yo quiero hallar una relación, acá tengo Kp es igual a Kc por RT, ya sabemos qué es R, qué es T. Delta de N es la variación del número de moles de productos menos reactantes, pero de gases. Y es la forma como podemos relacionar uno y otro. Tipos de equilibrio. Equilibrio homogéneo, obviamente estamos hablando de un equilibrio donde se halla en una sola fase. Nótese, todos están en fase gaseosa, por eso que todos participan en la Kc o Kp. Pero en el equilibrio heterogéneo, acá hay cuestión de preguntar algo, ¿no? Muchachos, ¿quiénes participan en un equilibrio heterogéneo? ¿Quiénes pueden participar en el cálculo de la constante de equilibrio? Los gases y soluciones. Ya está, perfecto. Es decir, no pueden considerarse para el cálculo de el equilibrio, ¿quiénes? Sólidos y líquidos puros. Tienen que ser puros, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué no pueden considerarse como parte de la ecuación de equilibrio? A ver, ¿cómo está eso? A ver, ¿por qué no se puede considerar a un sólido o a un líquido puro como parte de una reacción, como parte de un equilibrio? Porque no hay reacción, los sólidos sí reaccionan, Luis. Ponle un poco de zinc a ácido clorhídrico para que veas toda la reacción que va a ejercer. Pones un poco de sodio metálico en agua y ¡puf! Revienta. Y son sólidos. Sí reaccionan. Entonces, y es que acá hay un pequeño detalle, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de concentración,
¿A qué tipo de materia nos referimos? ¿Cuáles son los tipos de materia, muchachos? ¿Cuáles son los tipos de materia? Clase número 2. Diego, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Cuáles son los tipos de materia? ¿La materia en qué se clasifica? Sustancias y mezclas. Muy bien. Pregunta, si digo concentración, ¿a qué me refiero? ¿A sustancias o mezclas? Muy solo entre volumen de solución. ¿Qué cosa es eso? ¿Sustancia o mezcla? Mezcla. Por esa razón, yo no puedo considerar a estas especies como parte de, porque son sustancias puras. Una solución acuosa, sí, una solución acuosa sí es una mezcla, porque tienes un soluto en una solución. Profe, pero ¿y el oxígeno no es una sustancia pura? ¿El SO2 no es una sustancia pura? Sí, son sustancias puras. Pero, ¿y entonces ellos cómo si pueden formar, cómo si tienen concentración? A eso es fácil. Acuérdense, cuando dos gases interactúan, ¿qué forman? Una mezcla. Y por eso es que tienen una concentración, ¿cierto? Esa es la razón por la cual solo los equilibrios dependen de soluciones acuosas y gases. Nada más. Por ejemplo, ¿no? Aquí yo puedo decir fácilmente mi constante de equilibrio, como ambos son gases, participan ambos, Kc es igual a la concentración de NO2 al cuadrado entre la concentración del N2O4. Kp sería igual a la presión parcial del NO2 al cuadrado entre la presión parcial del N2O4. Acá, sólido, sólido, gas. No va, no va. Kc sería la concentración del CO2 y Kp la presión parcial del CO2. Listo. El principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier es como el principio del Contreras. Tú haces algo y él te lo devuelve, ¿no? Es como que si te mete una cachetada, ¿cierto? Obviamente la reacción será que se ponga morado o en todo caso me la devuelves, ¿cierto? Lo mismo te dice este principio de Chatelier, ¿no? Si yo hago algo al equilibrio, el equilibrio me va a devolver, pero haciendo todo lo contrario a lo que yo he hecho para restablecer su equilibrio. Si yo tengo equilibrio y pongo en un lado algo más, el sistema se desplazará para nulificar esto de acá. Por eso, si aumento reactantes, me voy a productos. Si aumento productos, me voy a reactantes. Con la presión hay que tener cuidado, porque con la presión tú tienes que considerar algo importante.
Tengo un sistema gaseoso. Si le aumento la presión, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Si aumento la presión. ¿El volumen? ¿Qué pasa? Disminuye. Entonces, tengo que buscar menor número de moles de gas. Si disminuye la presión, busco donde hay mayor número de moles de gas. El catalizador nunca hace nada. Y la temperatura está relacionado con que el tipo de reacción, ¿no? Si es endo o exo. Por ejemplo, ¿no? Tengo esta reacción. Está balanceada. Me dicen, si aumento la presión, o perdón, si disminuyo la presión, entonces debo aumentar el volumen. ¿Qué hace el sistema? Busca mayor número de moles de gas. ¿Cuántos gases hay aquí? Un mol. ¿Cuántos gases hay acá? 2 moles. Entonces, si disminuyo la presión, el sistema se va a la derecha. La reacción me dice, tengo agua en forma de gas más carbono sólido y me dice delta de H mayor a 0. ¿Endo o exo? Endo. Entonces, más calor me da CO más hidrógeno. Ahora me dice, aumento la temperatura. ¿Qué estoy aumentando? Reactantes, porque la temperatura es como si fuera un reactante. Entonces me voy a productos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Pasemos a los ejercicios. 1. ¿Seguro, Ítalo? A ver, ¿alguien más que dé otra respuesta? La A dice. A ver, vamos a ver. Dice, la cinética química juega un papel muy importante en los procesos industriales, ya que los productos deben ser elaborados en menor tiempo y en condiciones más económicas. Para ello, la cinética química se ocupa de la medida de la velocidad de las reacciones y del estudio de los probables mecanismos de las mismas. Respecto a la cinética química, es correcto afirmar que, 1. La velocidad de una reacción varía continuamente a medida que la concentración de las sustancias cambian. Correcto, porque hemos dicho, ¿no? La velocidad es la variación de concentración con respecto al tiempo. Si varía la concentración, entonces la velocidad también varía. Correcto. A nivel molecular, la velocidad de una reacción depende de la frecuencia de colisiones. Obviamente, a mayor colisión, eso implica mayor velocidad de reacción. Correcto. La secuencia de pasos elementales que conduce a la formación de un producto se denomina mecanismo de la reacción compleja. Claro, porque complejas son pasos, 2 a más.
Si hubiera sido el paso elemental que conduce a la formación del producto, se denomina mecanismo de la reacción compleja, ahí sí sería falso. Entonces, respuesta. Problema 2. Lo hemos hecho en clase, ¿eh? La respuesta de las dos es... Obviamente, ¿no? Una reacción química se produce mediante colisiones eficaces entre las partículas de los reactantes. Por lo tanto, es fácil deducir que aquellas situaciones o factores que aumenten el número de estas colisiones implicarán una mayor velocidad de reacción. Al respecto, seleccionen la alternativa incorrecta. Los alimentos se descomponen más rápido en verano que en invierno. Eso es cierto. La velocidad de corrosión del hierro se acelera al incrementar la humedad del medio ambiente. Yo sé que el hierro reacciona con el oxígeno y el agua para formar los óxidos de hierro. Entonces, correcto. ¿Los procesos biológicos son acelerados por la presencia de enzimas? Correcto. ¿La combustión de un tronco de madera se desarrolla con mayor rapidez? Falso. Respuesta. Problema 3. ¿Cuánto sería? ¿Nadie? No creo, ¿no? Está facilito. Ahí está, Aarón. Ajá. Dice, en disoluciones acuosas el bromo molecular reacciona con el ácido fórmico según la siguiente reacción. Dice, el bromo molecular tiene un color café rojizo característico y varía según su concentración. A medida que la reacción progresa, la concentración de broma disminuye rápidamente presentando la siguiente variación. Dice, calcule la velocidad de reacción del bromo para los primeros 50 segundos. Ah, ya. Entonces yo sé que la velocidad es igual a la variación de concentración del reactante con respecto al tiempo. Como tiene que ser negativo, porque es reactante, entonces decimos, esto sería concentración del bromo final menos la concentración del bromo inicial entre 50 menos 0. Esto sería la concentración inicial y esto sería la concentración final. Entonces sería menos 0,010 menos 0,012 entre 50. Velocidad de reacción sería 4 por 10 a la menos 5 molar por segundo. Respuesta. Problema 4.
Eso está al ojo. Vamos, muchachos. Luciana dice la B. Ítalo. La B, dice Diego. Estefano e Ítalo dicen también la B. Veamos. Dice, el acetileno tiene aplicaciones importantes en la industria debido a su alto calor de combustión. Cuando se quemen los sopletes de oxiacetileno, produce una llama extremadamente caliente, alrededor de los 3000 grados, por lo que es usado para cortar y soldar metales. Respecto al siguiente perfil de energía, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, entalpía de combustión, entonces, delta de H, de reacción, vendría a ser 2100 kilojoule, porque esto es energía de los productos, energía de reactantes, energía del complejo activado, menos 2700 kilojoules, esto sería menos 2600 kilojoules. Falso. Se requiere como mínimo 500 para iniciar la reacción. Habría que considerar que la energía de activación sería la energía del complejo activado menos la energía de los reactantes. Energía de activación sería 3200 kilojoules menos 2700 kilojoules sería 500 kilojoules. Verdadero. Agregar un catalizador. Si agrego un catalizador, la cosa sería así. ¿Se incrementa la entalpía de la reacción? No. Baja la energía de activación. Y eso sería la B. Cinco. A ver, muchachos, problema 5. Luciana, no me digas creo. Dime, profe, la C. Así. A ver, ¿qué me dice? La descomposición del peróxido de hidrógeno acuoso es una reacción lenta y en general debe ser catalizada mediante el siguiente posible mecanismo. Me dan el mecanismo. Dice, de acuerdo con la información dada, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, veamos. ¿Qué cosa me dice? Ya, yo tengo esto que es la etapa lenta y la etapa rápida. Yo sé que
La reacción total vendría a ser 2H2O más I menos, me da 2H2O más O2 más I menos. Y yo sé que la ley de velocidad viene a estar dado directamente por esto. Entonces sería K por la concentración del peróxido de hidrógeno. Entonces, la ley de velocidad para la reacción general es falso, porque debe ser a la 1. El I menos cataliza el proceso facilitando la descomposición del peróxido de hidrógeno. Si se dan cuenta, inicié con yoduro y terminé con yoduro. Perfecto. La especie intermedia es el OI. A ver, el OI se formó en la primera y reaccionó en la segunda. Correcto. La especie intermedia es el OI. Y reacciona rápidamente en la primera etapa. No, en la segunda. Falso. Respuesta. Problema 6. Al ojo. Y ahí casi ni siquiera hay que leer, ¿no? Basta y sobra leer para ya saber cuál es la respuesta. Directo, ¿no? Las reacciones químicas se llevan a cabo en una reacción o en ambas, según las condiciones dadas para cada sistema. Cuando se produce una reacción en la que tan pronto como se forman algunas moléculas del producto, comienza a efectuarse el proceso inverso y en un determinado momento se igualan las velocidades de las reacciones directa e inversa, se establece un estado denominado equilibrio químico. Con respecto a dicho estado, es incorrecto afirmar que a nivel molecular el equilibrio químico es dinámico, ¿correcto? Nosotros sabemos de que se sigue incrementando la concentración de reactantes, así como se sigue incrementando la concentración de los productos. O sea, sube y baja, ¿cierto? Se forman reactantes, se forman productos. Las concentraciones de reactantes, de reactivos y productos no cambian en el tiempo. Una vez alcanzado el equilibrio, no varían. ¿Solo se presenta en un proceso homogéneo? No, también tiene que ser heterogéneo. Respuesta. Problema 7. Cuando es cálculo, sí, ¿no? Al toque. A ver, ¿quién más? ¿Solamente con la respuesta de Ítalo? ¿Alguien más? A ver. ¿Qué dice? El metanol se sintetiza a partir de una mezcla de monóxido de carbono y dihidrógeno, denominado gas de agua, como se muestra en la siguiente reacción, con una constante de 14,5. Si a 483 Kelvin las concentraciones de equilibrio del CO y el H2 son respectivamente 1 y 0,2, ¿cuál es la concentración molar del metanol en el equilibrio? Ya, muy bien.
Entonces, lo único que hacemos es, como está balanceada mi expresión, yo sé que Kc es igual a la concentración del CH3 o H entre la concentración del CO entre la concentración del hidrógeno al cuadrado. Y eso es 14,5. Fácilmente yo puedo decir que la concentración del CH3 o H no es otra cosa que 14,5 por 1 por 0,2 al cuadrado. La concentración del CH3 o H sería 0,58 molar. Respuesta. Problema 8. A ver, les voy dando la encuesta para que vayan marcando. La 8, la D, dice. ¿Alguien más? La D, dice Estefano. A ver, ¿quién más? Un minuto más para que alguien más responda. A ver, entonces, ¿qué me dice? La exposición al carbamato de amonio puede irritar la piel, los ojos, causando enrojecimiento y lagrimeo. Esta sal amónica se puede descomponer de acuerdo a la reacción. A 40 grados la reacción alcanzó el equilibrio encontrándose que las presiones parciales de NH3 y de CO2 fue de 0,24 y 0,12 respectivamente. Calcule Kp. Habría que recordar algo importante. Sólido, gas y gas. Ya, solamente esto para la expresión de equilibrio. Kp vendría a ser la presión parcial del CO2 por la presión parcial del NH3 al cuadrado. Entonces, lo único que hacemos es 0,12 por 0,24 al cuadrado. Y esto me sale 6,9 por 10 a la menos 3. Más o menos esto de acá. Para terminar, la 9.
la primera idea que habría que contestar es, ¿qué tipo de reacción es? ¿Endo o exo? ¿Seguro, Aarón? Acuérdate que te están diciendo que es positivo. Y es como si fuera así, ¿no? Si el calor es positivo, entonces nitrógeno más oxígeno más calor está en equilibrio con 2NO en forma de gas. Porque obviamente positivo implica calor absorbido, calor ganado. Si aumento la temperatura, estoy aumentando esto. Entonces, para allá. Si añado oxígeno, estoy aumentando esto, para allá. Si incremento la presión del sistema, tengo que buscar menor volumen, por ende, menor número de moles de gas. ¿Cuántos moles de gas? Al inicio, 2 moles. Al final, 2 moles. Entonces, si aumento la presión en este sistema en específico, no pasa nada. Y si quito nitrógeno, entonces, como estoy quitando esto, me voy para acá. Y es justamente lo que requiero, ¿no? Muy bien, señores. Entonces, eso sería todo. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No hay claves de reforzamiento? A ver, vamos a ver dónde están. A ver, 1, carbono. 2, carbono. 3, aluminio. 4, deuterio. ¿Algo que no haya quedado claro? El equilibrio químico solamente es para aquellas donde tenemos mezclas principalmente, ¿no? O sea, sustancias no entran, sustancias puras. Por eso es que no participan. Y tiene que ser específico, Yair. Sólidos y líquidos puros. Porque si yo tengo una aleación, sí puede participar en la reacción. Pero un sólido y líquido puro no lo hace. Sustancias. Sustancias químicas. ¿Sí? Muy bien, señores. Igualmente, muchachos, un gusto. Nos vemos la próxima semana. Listo, Ítalo. Muy bien. Nos vemos entonces. Cuídense.